Bienvenidas a Semillas de Calma en Spirit Almanac. Un viaje somático lleno de sensaciones, un espacio donde nos gusta evitar la pregunta, estamos cómodos sin las respuestas e invitamos a la reflexión. Una invitación que nos tiende la mano desde la belleza, lo lento, lo asombroso. Una invitación a prestar atención. Una semilla de calma. Comenzamos. En esta primera entrega o episodio de Semillas de Calma, que tiene su origen en la newsletter o en esas cartas, ¿no?, desde el perfil de Substack, y que ahora ve la luz en forma de podcast, y que dedicamos en este primer capítulo a el asombro, una emoción de la que se ha hablado muchísimo en los últimos años y que vamos a ver desde distintas perspectivas. El asombro, la capacidad de maravillarnos, es una palabra que se ha perdido un poco el uso en el español, es una pena. El maravillarnos, como decía Lola Flores, ¿cómo me maravillaría yo? Pues recuperar esa capacidad, ¿no? Y hacernos esa pregunta, ¿cómo maravillarme cada día? Y esta primera entrega está llena pues de ilusión, ¿no? Como todos los proyectos que comienzan, ilusión para los adultos. ¿Qué nos llena de ilusión? Y analizar si hay ilusión en nuestra vida cotidiana. Y reflexiona durante unos instantes. ¿Cómo se siente esta emoción en el cuerpo, ¿no? ¿De qué sensaciones físicas va acompañada cuando digo ilusión? Y puedes cerrar los ojos y dejarte llevar. Cada sensación se localiza en una zona determinada del cuerpo y con una marea de sensaciones distintas. Quizá también puedes darle una temperatura. ¿Es cálida? ¿Es fría? ¿Está localizada en un punto? ¿Se expande? ¿Superficial o profunda? ¿Formando capas? ¿Relacionada con colores? ¿En la garganta, en el abdomen, en las manos, en la cara? ¿Y cómo se siente la desilusión? Esa sensación de sonrisa congelada. Y la ilusión, con ese sentido de esperanza, expectativa, está unida a la sorpresa, no puede existir sin ella. Y sobre esta emoción, la sorpresa, el acto de maravillarnos ante algo, tanto en yoga como en Ayurveda, en Tantra, le han dedicado un lugar especial entre todas las emociones. Aquí voy con una de mis definiciones preferidas de yoga que procede de los Shiva Sutras, el 1.12, que dice Vismayo Yoga Bhumika. Y significa la curiosidad y el asombro es el corazón del yoga. Vismaya significa sorpresa, maravillarse como un niño. Y quiere decir que cuando perdemos la inocencia infantil, perdemos contacto con la práctica de yoga. Vismaya también significa liberar, soltar ahankara o el ego, lo que comprime nuestros límites, aquellos pensamientos y objetivos que hemos creado. Vismaya karaka es aquello que induce curiosidad, maravillarnos, sorpresa infantil, permitir la libertad que viene del corazón de un niño. De manera que el estado de yoga está lleno de asombro, curiosidad y gratitud. Cuando acabas tu práctica a lo largo del día y tienes la sensación de que algo ha pasado aunque no lo comprendas. Y esto llena nuestra mente con curiosidad y asombro, de maravilla. Muchas veces perdemos esta capacidad de maravillarnos, esta sensación de estoy experimentando yoga hoy. Y operamos desde ese estado condicionado de la mente y pasamos a ese movernos mecánicamente, de estirar los brazos, estos músculos. Y los Shiva Sutras, en esta definición de yoga,
Nos dicen que si sacamos la atención y la consciencia del yoga, solo será ejercicio. Y si sacamos la curiosidad de nuestra atención, no es una revelación. Y cuando lo olvidamos, yoga se convierte en un hábito mecánico y quizás estás presente, pero no curioso de lo que pueda ocurrir. De manera que la curiosidad y el asombro es el corazón del yoga, ese Vismaya. Y es la primera emoción que desarrollamos como bebés. Ah, este sonido. ¡Uy! Este tacto. Así que dejemos que la práctica nos devuelva el asombro de niño. Posarnos en la esterilla y empezar a prestar atención. ¿Cómo es mi respiración? ¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Qué ocurre en la mente? Ayurveda nos da un montón de herramientas, ¿no? Los 20 gunas, para poder identificar qué ocurre, qué necesito practicar. Los 3 gunas mentales. Pero si no estamos familiarizados con ellos, no pasa nada. Presta atención, eso es yoga. Y mantén esa mirada de curiosidad de principiante. Eso es Vismaya, o el núcleo de la práctica. Y podemos mantener la atención y invitar esa maravilla durante una práctica muy rápida, en la que se hacen un montón de posturas por sesión. Yo no lo sé, cada uno tendrá que buscar su respuesta. Pero además de hablar de yoga, como no, siempre se va a filtrar en estas cartas, pero la idea es mezclar con cosas de la vida cotidiana, ¿no? Porque para mí yoga es cómo vivo mi vida. Toca cada aspecto de mi día a día, desde cómo me despierto, a cómo hablo, a qué es lo que cómo cocino, qué es lo que veo. O sea, al final toca cada uno de estos aspectos, ¿no? Pero también con esa mirada contemporánea, ¿no? Por eso lo puedo aplicar en mi día a día, lo puede aplicar cualquiera, sepa de yoga o no. Yo creo que ese es como mi principal objetivo, que es sacar yoga de la parte de asana. Yoga es muchísimo más, es como miras el mundo. Entonces vamos a ver el asombro en el siglo XXI. Esta sensación de asombro que es algo que queremos experimentar e implementar en nuestra vida cotidiana. Ahora no lo dice un texto del siglo IX, sino los avances y descubrimientos que se están haciendo a día de hoy sobre teoría polivagal o lo que es lo mismo las distintas ramas del sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso es algo que me apasiona, ¿no? Es a lo que he dedicado los últimos años de estudio, como ya muchos sabéis. Y no me voy a poner aquí técnica, ya hay más cosas en mi libro, pero voy a intentar definirlo de manera sencilla, pero completa. Y es que el sistema nervioso autónomo se divide en 3 ramas, que da una respuesta específica a cómo nos sentimos, qué percibimos del exterior, qué es una amenaza, cómo me desenvuelvo en el mundo. Es un sistema súper complejo. Y de estas 3 ramas nos vamos a quedar con el sistema vagal ventral, que es una rama del nervio vago que se activa o está activa cuando nos sentimos tranquilos, seguros, cómodos y estables. Esto es muy importante porque hablaremos de estas cualidades más adelante en otras entregas. Entonces esta rama vagal ventral nos permite jugar, socializar, entender a los demás, estar contentos, ser creativos, compasivos, escuchar, estar presentes. Es un modo ideal en el que queremos volver o cultivar, con el que estar muy familiarizadas. No quiere decir que no visitemos los otros estados, y de hecho hay una mezcla de estados, esto no es un interruptor, pero sí que tengamos como este ancla en este vagal ventral. Las otras 2 ramas se activan cuando sentimos que hay una amenaza, o nos ponemos alerta y nos agitamos en exceso, ira, miedo, ansiedad, estrés, el sistema nervioso simpático, o nos bloqueamos, desmotivamos, nos apartamos de los demás, esos estados regidos por el sistema vagal dorsal. Y estos 3 sistemas se mezclan a lo largo del día, ¿vale? Porque es lo que os decía, no es un interruptor de ahora encendido simpático, apagado ventral. En casos extremos puede ser que sí, pero normalmente es más a un dial, ¿no? Estoy entre 85 ventral, 15 dorsal, una cosa así. Y estos 3 estados son muy importantes para gestionar los acontecimientos del día a día, pero que debemos tener ese anclaje o base de operaciones en vagal ventral.
como ese espacio al que volver en cuanto haya puesto solución al peligro que me ha sacado de mi zona de confort. Y diréis, muy interesante, pero no estábamos hablando de la sorpresa y la maravilla que tiene que ver con todo esto. Pues tiene que ver lo siguiente, experimentar sorpresa, el maravillarnos ante distintas cosas en nuestro día a día, cultivar ilusión, es una cualidad que se da cuando estamos en vagal ventral y es algo que podemos fomentar y entrenar. Simplemente parándonos unos instantes y observando. No tiene que ser nada extraordinario. De hecho, lo importante es prestar atención y maravillarnos ante cualquier cosa que consideremos nimia. No hay nada nimio, pero que podamos considerar nimio, ¿no? De la vida cotidiana. Desde el canto de un pájaro en la mañana, los colores del cielo en nuestro camino a casa, cualquier cosa que invoque en nosotros esa sensación de belleza, de formar parte de algo mayor, de apreciación profunda, de valorar lo extraordinario en lo ordinario. Y cuando lo sentimos es como si el tiempo se expandiera. No solo experimentamos una conexión con nosotros mismos, sino con los demás y el mundo del espíritu. Experimentamos esa sensación de asombro, sorpresa, reverencia, veneración. Y sin embargo, ¿por qué hacer esto? Buscar maravillarnos, si quizá no nos sale de manera natural. Pues os diré un secreto, algo muy importante. Nuestro sistema nervioso es plástico. Es un secreto a voces, realmente. Quiere decir que se puede esculpir a base de pequeños momentos que se repiten a diario. Que cuanto más visitemos o experimentemos ciertas emociones que nos anclan en ese sistema vagal ventral, más fácil nos resulta volver a él. Es como una senda que empezamos a establecer como camino a fuerza de pasear por él a menudo. Y cuanto más invitas esta sensación, esta emoción, más aparece y sin que tengas que esforzarte. Pero en esto puede haber una dificultad. Y es que al maravillarnos ante, por ejemplo, una puesta de sol, nos invada cierta tristeza sobre la fugacidad del tiempo, recuerdos de personas queridas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el consejo es buscar aquello que nos llena de esta maravilla, este wonder, ¿no? En inglés, sin que esté vinculado a nadie y tengamos la seguridad de que cada día lo vamos a disfrutar. Quedarnos los segundos que dure la sensación hasta que desaparezca, hasta que se empieza a diluir o sientas que es suficiente. Sin forzar, quizás son unos segundos. Perfecto. Y ahora veámoslo desde otra perspectiva. ¿Qué nos dice el Tantra sobre esta emoción? Y forma parte de las 9 emociones principales, que en realidad son 8, porque la novena, Shanti, paz, es de la que surgen y donde buscamos que se sumerjan todas las demás. Y en Tantra no se considera, por tanto, Shanti una emoción, y las otras 8 forman 4 pares de opuestos, y maravillarnos es una de ellas. Entender las emociones nos sirve para transformar disfuncionalidad en funcionalidad. Todas las emociones son muy importantes, muy poderosas. La idea de reprimir o eliminar una emoción es como decirle a alguien que no respire. Son parte de nuestra fisiología, psicología. Nos hacen humanos, este sentir, experimentar distintas oleadas, exteriorizar. Y aquí que estamos hablando de la sorpresa, de maravillarnos, de la curiosidad, el interés, en sánscrito se llama adbhuta. Y es una emoción con la que hemos nacido, al contrario, por ejemplo, que el miedo, que es una respuesta evolutiva. La curiosidad, maravillarnos, es anterior a todo, porque sin ella no hay nada. ¿Cómo vamos a participar o interesarnos en algo si no hay atracción, curiosidad, maravilla? Hemos nacido con adbhuta. Es la primera respuesta del recién nacido, abrir los ojos y ver. Y la segunda emoción que aparece rápidamente es la ira, tensión del cuerpo, en los labios y el llanto, como un tipo de desaprobación, aunque el bebé no sea consciente de esa ira. Realmente al principio la siente como un bloqueo entre yo y otra cosa, ¿no? Algo que no puedo conseguir y que es importante para mí, porque me pacifica y me nutre.
Notar la ira en otra persona llega a partir de los 6 meses aproximadamente. No solo la expresas, sino que la percibes en los demás. Y entre los 1 o 2 años en adelante comenzamos a entender, esto es ira, ¿no? Sorpresa y luego ira. Una sigue a la otra y conforman este par de opuestos dentro de las clasificaciones de emociones del Tantra. Pues la curiosidad, cuando no está unida a la expectación de que sea algo agradable o placentero para nosotros, pronto se convierte en estrés, miedo, inseguridad, ira. Pero volvamos a Adbhuta y veamos la composición de la palabra, porque en sánscrito, cuando descomponemos la palabra, nos lleva a su significado inicial, original, y está además lleno de una belleza y sobre todo que podemos experimentar físicamente. Entonces, Adbhuta viene de ADH, que significa nunca, nunca antes, y Bhuta, BHUTA, pasado. Entonces, Adbhuta lo podemos traducir como lo que no ha pasado antes. Y esa emoción, expresión, respuesta fisiológica y reacción que tiene lugar cuando estás en la presencia de algo que, en nuestra experiencia, no ha ocurrido antes. Cuando respondes ante algo completamente nuevo o impredecible. Esa es la principal idea detrás de Adbhuta. Y cada emoción tiene un sentimiento que se llama bhava detrás. Esa semilla o bhava plantada profundamente en nosotros, de la que esta emoción se eleva, de donde procede, es Vismaya. Aquí es donde conectamos con los Shiva Sutras, ¿no? Esa definición de yoga, ¿no? Como la capacidad de mantener la curiosidad, de maravillarnos o de sorprendernos. Y Vismaya se puede entender de dos maneras. Y de nuevo las comparto aquí porque en sánscrito se traducen las palabras como con una marea de sensaciones que nos permite entender y experimentar el significado directamente con el cuerpo, casi saltándonos el intelecto. El sánscrito es el lenguaje de la energía. Entonces, Vismaya se compone de vi, más maya, ¿no? Vi y maya. Vi significa expansión, apertura física y psicológica. Y maya, estar sumergido o inmerso. Así que Vismaya es estar inmersa o sumergida en la experiencia de expansión, de apertura. Porque la curiosidad significa cierta apertura física, psicológica. Si tengo curiosidad por algo, mi cuerpo se mueve directamente hacia adelante, mi torso se expande, abre los ojos, adelanto la oreja. Es una expansión física y psicológica profundamente impresa en nosotros. Eso es Vismaya. Y también podemos descomponer la palabra de otra manera, con vi, que es ese antes, smi, S-M-I, que viene de smira, significa una agradable sonrisa o placer, y ya, Y-A-H, maravilla, sorpresa. El placer o sonrisa del cuerpo. Es Vismaya. Porque la sonrisa es una expansión en la boca, pero también en el cuerpo. Cuando estamos a punto de experimentar ese placer, cuando hay un elemento de sorpresa, ya, de misterio, de perplejidad, de milagro, desplegándose ante nosotros. Y al verlo estamos a punto de entrar en una experiencia de placer, de alegría. Así que esa definición está bellamente conectada con esta definición del yoga que comentábamos, del texto tántrico Shiva Sutras. Vismayo Yoga Bhumika. Vismayo, estado de sorpresa, curiosidad, maravillarnos. Yoga, el estado de yoga. Bhumika, la base, raíz. La base del estado de yoga es el elemento de sorpresa, curiosidad, maravillarnos. Nuestra mente suele ir mecánicamente al ya lo sé, y mucho se nos arrebata con este lo sé, lo conozco. Lo poco que durante la práctica, y cuando hablo de la práctica es también nuestro día a día, cualquier cosa que hagamos en nuestro día a día, lo poco que mantenemos esa curiosidad infantil, esa sorpresa de niño, porque siempre estamos dando vueltas en lo mismo. Esto es difícil o es fácil, lo conozco, no lo conozco, me gusta o no,
sé qué es lo que viene ahora, etc. Mucho se pierde porque estamos en el futuro o en el pasado. Mucho se pierde porque perdemos el presente. Por eso en este texto tántrico se considera la principal emoción que guía la práctica. Y no el amor por esto, ni la aversión por aquello, ni el miedo a esto. Perdonad, ni el coraje de hacerlo, ni el disgusto por no haber hecho algo, sino la sorpresa ante ello. Y ahora la pregunta y vuestros deberes para la esterilla. Y cuando digo la esterilla, digo todo el suelo que piséis a lo largo del día. ¿Cuánto podemos invitar este sentimiento? ¿Cuánto podemos residir en este bhava, en particular vismaya, para que lo que aparezca ante nosotros sea advuta, como si no hubiera ocurrido antes? Y realmente es verdad, donde nos encontramos física, mental, pránicamente en este momento, no hemos estado jamás antes. Y combínalo con lo que está ocurriendo fuera, las estaciones, el tiempo, el día, la hora. Nunca ha ocurrido, está pasando ahora, jamás se va a repetir. Que cuando bebo agua, ni el agua es la misma ni el trago que doy. Que cuando voy a la esterilla, ni la esterilla es la misma. Está más gastada. Y mi cuerpo tampoco, los dos somos nuevos. ¿Por qué adelantarnos y anularnos con expectativas, con comparaciones? ¿Y por qué no movernos con sorpresa, ilusión, maravillándonos de la práctica, de lo que se va a manifestar hoy? ¿Por qué no estar en el estado mental curioso de un niño? Hay mucho que explorar de esta emoción. Hubo un experimento en el que medían centros del cerebro relacionados con el placer y el disgusto y a los participantes se les daba agua o zumo. El centro de placer se activaba más cuando no sabían qué bebida iban a recibir que cuando recibían la que les gustaba sabiendo que iban a recibirla. Nuestro cerebro, el hipocampo, que es el centro de recompensa de lo novedoso, responde más ante algo impredecible o nuevo que ante algo familiar y agradable. Y además se ha demostrado que cuando estamos inmersas en el sentimiento de sorpresa, cautivadas, asombradas, hay una respuesta antiinflamatoria en el cuerpo. Y uno de los aspectos más importantes es impredecible de lo que pueda pasar. Hay otro texto tántrico y en futuras cartas no voy a hablar de tantos textos y tantos términos, ¿vale? Cada carta va a ser de su padre y de su madre, podemos decirlo así. Así que si no os gusta, podéis seguir escuchando porque habrá otras. Y si esta os gusta muchísimo, no esperéis que vamos a encontrar todas las cartas como esta en el futuro, ¿eh? Todo será una sorpresa. Pero hay otro texto tántrico, Vijnana Bhairava Tantra, que describe 116 métodos de concentración o dharana. Porque no hay métodos de meditación, que es un estado, sino de concentración que nos llevan a la meditación. Pues uno de esos métodos se llama Bharava Mudra y se hace dejando caer la mandíbula inferior como si fueras a decir algo. Así que hazlo y observa. Deja caer la mandíbula y haz como si fueras a decir algo. ¿Qué ocurre en tu respiración? Se detiene. Y a esto en yoga se le llama kumbhaka, espontáneo, porque no lo haces intencionado. Se le llama el mudra de la sorpresa. Bharava es otro nombre de Shiva, y Shiva es conciencia, ¿no? Y Bharava es un estado de conciencia, de realización. Bharava procede de BHA, estar lleno de luz, conocimiento, conciencia. Haz de nuevo el mudra y observa. Deja caer la mandíbula inferior y di, como si estuvieras a punto de decir algo. ¿Cuál es el estado de tu mente? ¿Estás pensando en algo? La mente se convierte en la de un principiante, en un estado completamente limpio y claro. La respiración se detiene de manera natural. La mente sin pasado, presente ni futuro, como si el tiempo hubiera venido a la disolución, que es el estado de yoga, disolución de la mente. La boca abierta en esa experiencia de sorpresa, en inglés awesome,
pero lo usamos a la ligera, esta palabra, porque todo es increíble, todo es awesome y diluimos su significado, pierde fuerza. Así que reflexiona un poco en ello, cómo esta emoción primaria nos lleva del momento presente a un espacio sin tiempo. Entonces hemos visto mucho, ¿no? Hay mucho que practicar, que reflexionar, que unir. Sistema nervioso, tantra, mudra, emociones, vagal ventral. A mí me fascina cómo los yogis, sin saber lo que sabemos hoy, podían estar tan acertados, ¿eh? O sea, podían saber tanto simplemente con la observación, ¿no? De sus cuerpos, del entorno, de su respiración, de todo lo que ocurre en su interior. Y de los yogis os voy a saltar a Albert Einstein en una frase suya. Dice, no te preocupes por aquello que no puedes responder y no intentes explicar lo que no conoces. La curiosidad es el único motivo. ¿No estás sorprendido cuando contemplas los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad? La curiosidad, ¿no? Esta capacidad del asombro, ¿no? Toda esta amalgama de emociones, sensaciones que hemos estado viendo durante este capítulo, fue definida por el psicólogo William James como el impulso hacia una mejor cognición. Hoy en día se define de dos formas: curiosidad perceptiva, la atracción por lo que es nuevo, bebés de todas las especies moviéndose y explorando todo lo nuevo, y curiosidad epistémica, que es el deseo humano de encontrar respuestas ante la incertidumbre y lo desconocido. Es muchas veces lo que nos lleva a la práctica de yoga, ¿no? Y en el núcleo de la curiosidad está el deseo de saber, y sin él la humanidad no existiría hoy en día. Y otro dato curioso es que la curiosidad activa la misma zona del cerebro que está relacionada con el hambre, por lo que ansiamos comprensión de la misma manera que alimento. La curiosidad es innata a los seres humanos, algo con lo que nacemos, y es muy importante que sea parte del entorno de crecimiento de los niños, que puedan hacer preguntas. Hay una alumna nuestra muy querida, Mónica, y me recomendó, porque todo esto salió en Semillas de Calma, todo por escrito primero, y recomendó libros como Educar en el asombro, de Catherine Lecuyer. Bueno, lo pronunciaré probablemente fatal, luego lo escribo en el comentario del episodio. Y otras listas, ¿no? Como Free to Learn, The Call of the Wild and Free. No sé si están en español, ¿eh? De esto ya hemos hablado con Borja. Es una pena la cantidad de maravillas que no están traducidas al español. No solamente de yoga, sino de, pues ya estáis viendo, ¿no? Sobre el asombro, sobre emociones, y además estudios científicos, muchos de ellos. Me regalaron un libro en esa época, A Responsibility to Owe, de Rebecca Elson, la responsabilidad de sorprendernos. Justo me regalaron cuando estaba escribiendo estas cartas. ¿Casualidad? Bueno, pues otra oportunidad para la sorpresa, para maravillarnos. Esta capacidad tan importante, ¿no?, de fomentar en los niños es igual de importante en los adultos, para impulsarnos a aprender, a descubrir cosas nuevas. La curiosidad como un antídoto contra la crítica, el juicio, que impulse la capacidad de pensar por nosotras mismas, sacar nuestras propias conclusiones, en vez de asimilarnos a las opiniones de otros. Y de esto vais a encontrar mucho en todo lo que yo comparto, ¿eh? Arriesgarnos a hacer preguntas, tener conversaciones incómodas, para evitar llenar los vacíos de información con hipótesis, impresiones, inseguridades y experiencias, suponiendo lo que los demás piensan o sienten, en vez de simplemente preguntar. Sin embargo, esta curiosidad que mató al gato es algo muy utilizado en la sociedad de consumo, en las industrias de las tendencias, del fast fashion, de TikTok, de lo viral cada semana. Nos vuelve obsesionados por lo nuevo. Nos mantiene en esa rueda de estar a la última, ese FOMO, ese fear of missing out, ese miedo de no estar a la última, ¿no?, de perdernos algo. Y nos mantiene dispersos, ansiosos, siempre pendientes de lo externo. Pero bueno, tenemos, gracias a Dios, prácticas como yoga para llevar la mirada al interior y contrarrestar, ¿no?, compensar. ¿Cómo cultivamos una curiosidad saludable? Pues quizá amando lo nuevo
y su abrazo con lo antiguo. Estar ilusionados con todo aquello que no sabemos. No tener miedo a hacer preguntas. Dejar a un lado las expectativas y los juicios. Dejar de querer tener siempre la razón y mantenernos abiertos a las posibilidades. Que la realidad se desenvuelva sin intervenir, sin decidir que ya sé qué va a pasar. Como dice Neil Gaiman, espero que en el año nuevo cometas errores. Porque si cometes errores, entonces estás haciendo nuevas cosas, intentando algo nuevo, aprendiendo, viviendo, impulsándote, cambiando el mundo. Comete nuevos errores, comete increíbles y gloriosos errores. Y esto va llegando al final, este nuevo capítulo, este primer capítulo es muy largo y en los próximos serán más cortitos, es la idea de pequeñas cositas sobre las que reflexionar y aquí hay muchísimas cositas sobre las que reflexionar. Y también sé que la carta o esta entrega iba de maravillarnos. Hay veces que salta a la ilusión, a la curiosidad o al asombro. Como decía mi profe de lengua en la carrera, no hay sinónimos, queridos amigos, y aunque lo parezca y utilicemos palabras como si lo fueran, hay cierta pincelada, aunque sea sutil, le da un ligero significado en otra dirección. Por ejemplo, si pienso en la palabra maravillarme, es ese momento en el que estoy sumergida en el asombro, con ese sesgo positivo de felicidad. Y curiosidad lo experimento como algo que me impulsa hacia adelante a saber más. En maravillarme lo siento como estar suspendida en medio del tiempo, en ese instante eterno que ya veíamos. ¿Sabéis la emoción enemiga que contrarresta el asombro? Es el odio, la ira. Lo que veíamos, ¿no? Raudra, ira. Cuando hablábamos Vairava también, Vairava o Varava, depende de... Lo he leído de las dos formas, esa manera de referirnos a Shiva. Pues la ira contrarresta el asombro, porque nuestra mente está tomada por ella. Cuando está tomada por la ira, no podemos ser curiosos. Y lo que puede eliminar la ira es el asombro. Muy unido al humor, porque cuando hay humor hay un elemento de sorpresa. Y en Tantra en Ayurveda nos da un montón de información para saber qué prácticas utilizar para trabajar con nuestras emociones, qué momento del día, qué elemento está relacionado con esas emociones, con qué dosha, qué zona del cuerpo es el asiento de esta emoción, ¿no? Qué colores se relacionan con ellos, qué cristales, qué piedras, malaquita, turquesa. El momento del día, no voy a hacer un repaso de todo, porque si no ya nos quedaríamos hasta mañana, pero el momento del día en el que estamos más inclinadas a experimentar sorpresa, ¿cuándo es? Tanto nos dicen que es el amanecer o el anochecer. El juego de luces en el cielo nos pone de inmediato en ese estado de maravilla de, oh, ¿has visto qué bonito? El elemento, esto es muy interesante, es el fuego, Agni, tanto en el asombro, ojos más abiertos, como en la ira, ojos más abiertos. Los ojos son uno de los asientos del fuego, de Pita. La diferencia es que la dirección del fuego es distinta. En el asombro es hacia adentro, profundo, mientras que en la ira es una excitación que puede movernos hacia afuera, agresión, acción, estrés, arrepentimiento. Me voy a ir despidiendo ya con una práctica, una invitación a que paseéis por el bosque, por un jardín, con esa actitud de maravilla, sorpresa, curiosidad infantil, perplejidad, asombro, mirando, oliendo, sintiendo, escuchando como si fuera la primera vez. Los estímulos vivos están en la naturaleza, que nos proporciona un bombardeo sensorial procedente de algo vivo, porque ya estamos bien de estímulos digitales. Cortar este podcast, caminar por la naturaleza con atención a cada pájaro, cada árbol, atender a sus diferencias, activa en cada uno de nosotros el asombro, la maravilla. Una maravilla que nos traslada más allá de la mente, porque no queremos entender, es solo oh. Y en ese oh hay humildad, hay gratitud, la sensación de qué pequeño soy y qué grande lo que me rodea.
Hay un soltar, un rendirse, un desapego natural. Recuerda que el asombro contrarresta nuestra mente iracunda, irritada, agitada, estresada. Salir a pasear sin intentar saber, entender ni estudiar nada, con los ojos de un niño. Voy a pasear y no nombrar nada. Mira a tu alrededor, en tu habitación, donde estés. ¿Hay algo que no sepas nombrar? Lo sabemos todo. Puedes nombrarlo todo, definirlo, ponerlo en cajas. No hay asombro. Así que pasea con esa idea consciente de no nombrar nada. Simplemente mira, escucha, no le des un nombre, ni si te gusta o no. Deja que sea como una ola que llega a la orilla y se va. Me despido con un poema de una de mis autoras preferidas, Úrsula K. Le Guin. Trae, por favor, cosas extrañas. Vuelve, por favor, con cosas nuevas. Deja que lleguen a tus manos cosas muy antiguas. Deja que llegue a tus ojos lo que no conoces. Deja que la arena del desierto endurezca tus pies. Deja que el arco de tu pie sea las montañas. Deja que los surcos de las yemas de tus dedos sean los mapas y que los caminos que recorres sean las líneas de la palma de tus manos. Deja que entre nieve profunda al inspirar y que tu aliento sea el fulgor del hielo. Que tu boca contenga las formas de extrañas palabras. Que tu olfato huela a comidas que nunca has probado. Que el manantial de un río extraño sea tu ombligo. Que tu alma esté cómoda donde no hay casas. Camina con cuidado, bien amado. Camina alerta, bien amado. Camina con valentía, bien amado. Vuelve con nosotros, vuelve a nosotros. Sigue el eterno regreso a casa.